Bienvenidos chicos una vez más a su rincón literario en Spotify, la última página con A. Mi nombre es Auri chicos, ¿cómo están todos? Espero que hayan pasado una bonita semana y que se hayan podido checar el capítulo de la semana pasada del segmento Chismeando el Libro, que de hecho esta semana también estamos con otro segmento de Chismeando el Libro, pero esta vez con La casa en el mar más azul. Y esta vez, chicos, les traigo una invitada especial también de la comunidad de Bookstagram, Sorangi Vargas. La dejo para que se presente un momento. Buenas noches, gracias Auri por invitarme. De verdad que para mí es un placer y sobre todo para hablar de este libro que a mí me conmovió tanto este año. Así que yo estoy feliz de compartir contigo esta sección de Chismeando Libros, de verdad que sí. Sí, que de hecho es algo nuevo, vamos a decir, porque en realidad era más yo analizando los libros, más que nada, solo. Pero es bueno como traer siempre tal vez invitados de la misma comunidad que podamos, no sé, hablar sobre lo que nos pareció y tal. Pero recuerdo que, chicos, esta no es la primera vez, de hecho, que invito a Sorangi. Sí, creo que teníamos una pautada para La sombra del viento, pero yo no lo terminé el libro. Y de la sopa del viento, a mí me encantó este libro, deberíamos hacer una más adelante. Sí, a ese libro es medio larguito y me encantó de hecho también la discusión que tuvieron en el grupo. Así que sin más chicos, La casa en el mar más azul. Ah, bueno, así es la traducción que yo leí. Obviamente hay más. ¿Cómo dice la tuya, por cierto, Sarañi? No sé si lo leíste en el idioma original. En español de mi edición dice La casa en el mar más azul, supongo que también puede ser la versión en inglés, que es The House of the Cerulean Sea, que es la versión en inglés, pero yo no me ha llegado a mis manos otra edición aparte de esta, que yo creo que es la versión española. Yo tengo la versión PDF que pude encontrar por ahí, porque es la versión más adaptada a mí, debo decir. Pero chicos, la Mm. verdad, en sí, en general, o sea, hablando del libro, sí, en general, a mí yo puedo decir que me gustó. Ahora, tengo sí ciertas críticas con algunas cosas, pero ya es más cosa mía, vamos a decir, de la estructura y tal vez como que yo siempre trato como de irme un poquito más allá, como a escarbar un poco más más lo que puede. O sea, que no quedarme en lo superficial del libro, sino ir un poquito más allá. Entonces siempre encuentro como dos o tres críticas que creo que si algún día me vuelvo un escritor, también alguien va a hacer lo mismo conmigo y me va a acabar. Y No, no es para sí, acabarte, yo creo que es normal. Yo creo que es normal que los libros ni nos van a gustar a todos, por más, o sea, como a una persona le puede parecer un libro de 10, a otro le puede decir, no, este libro no es para mí. Y todo está muy relacionado con las emociones que suscita el libro en el momento de la lectura. Pero yo no sí, creo que sea acabar. Hay cosas que sí son generales, es que yo siempre he dicho que son muy específicas y que un libro lo convierte en un libro aceptable y no aceptable. Que esté más redactado, que no tenga sentido, cosas por el estilo. Pero en lo que se refiere al mensaje, no hay ni libros ni buenos ni malos, simplemente libros. Entonces ya eso exacto. dependerá del gusto del lector. Exacto. Ya ahí entra como lo más subjetivo Ujú, en cuanto a en sí cómo le va a parecer a cada quien. Entramos ya en la parte de lo que es la opinión. Y ujú. precisamente es la primera pregunta que quiero hacerte, Sorangi. Para ti, ¿cuál es el mensaje realmente de este libro? Si tú lo pudieras resumir, o sea, reducir a una frase, ¿cuál sería la frase que lleva ese mensaje del libro? Bueno, en una frase, este libro me provocó muchas emociones, pero en una frase yo creo que la puedo extraer pim pum del libro. Es algo que es la familia está donde están las personas que quieres, de verdad. O sea, el hogar no es una casa, no son las paredes, el hogar son las personas. Y yo creo Las que este libro, personas. Sí. exacto, este libro, mientras este libro lo deja muy claro, familia no necesita lazos sanguíneos, familia no necesita una casa ancestral ni una herencia, sino que familia es esas personas y el hogar lo forman las personas que te quieren y donde están esas personas es tu hogar. Bueno, yo creo que sí, que se puede reducir así. Bueno, yo diría en mi caso que sería como que que cada persona es especial a su modo, ¿verdad? Y También. que, sí, porque obviamente también está esa parte en el libro, o sea, cada niño, no solamente en el orfanato, en distintos orfanatos y tal, eran diferentes. Eh, el Y no solo los mismo, niños, el mismo los Linus, adultos. exacto, los mismos adultos. Uh -huh, Que de hecho es otra pregunta que voy a dejar para luego, Sorange. Pero no sé, uh -huh. para mí es que todos son especiales, todos somos especiales y al mismo tiempo merecemos tal vez el mismo respeto, merecemos tal vez la misma, vamos a decir, aceptación, podría ser.
la palabra, Sí, pero yo podría aceptación es reducirlo una de así. las cosas más importantes. Aceptación es de lo más importante. O sea, ¿qué tan diferente puede ser una persona para que no sea parte de tu vida o para que tú digas que no lo quieres en tu vida? Simplemente porque una persona no sea igual a ti no significa que no merezca ser feliz, que no merezca tener un hogar, que no merezca formar parte de la sociedad, porque hasta donde yo tengo entendido, la diversidad es lo que de verdaderamente hace maravilloso este mundo. Porque Exacto, nosotros nos sentimos con el derecho de juzgar a otros porque son diferentes. cada cabeza es un mundo y es Ujú, así. Pero entonces, yéndonos un poquito más bueno, creo que tengo una pregunta intermedia. O sea, no es forma parte de las preguntas que quería hacerte, sino quiero saber, a tu punto de vista, si realmente este libro está apto para niños o está más apto para adultos. O sea, ¿cuál es el público al que tú piensas que el libro fue inicialmente orientado? Porque a mí a primera vez, o sea, si tú me lo preguntas a mí, yo diría que en sí al principio fue para adultos, pero a veces siento que la misma simplicidad del libro y la forma en que narraba cosas, incluso las lecciones, vamos a decir, morales del libro, como que tal vez no era para un público más maduro, sino tal vez para un público más joven. sí, yo entiendo que el libro está más para un grupo que, un público ya que pueda entender lo que se está planeando. Es decir, un adolescente, un niño grande, un niño de entre los 10, 12 años en adelante. Porque hay cuestiones morales que yo te voy a decir, como un niño pequeño de 3, de 4, 5, 6 años te va a entender que Linus Baker no le gusta su empleo o cómo lo trata su jefa en el trabajo. O sea, son cosas que el niño no lo ve de esa manera, ¿me entiendes? Entonces son cosas que tú entiendes, ajá, y como un niño va a decir, ay, pero que en este trabajo que los tienen apilados en mesa, cómo lo entiende? O cómo le regañan hasta por tener una mancha en la camiseta, o sea, eh, ¿somos niños o somos adultos? Entonces, como que a ese sentido yo siento que tal vez ya tiene que ser un niño con cierta capacidad para organizar ideas, para tener cierta conciencia de lo que está pasando, Tal y que vez entre 10 y 12 años ya es un niño que puede entender lo que se desarrolla en el libro y las lecciones morales que vienen con él. bueno, o sea, tal vez te iba a mencionar un adulto joven, 20 años, tal vez digo yo, que tal vez haya trabajado también, o sea, porque hasta ese punto Exacto, de tal vez exacto, por tener eso te experiencia digo, laboral. exacto, por eso te digo, no creo que para un niño de 4, 5, 6, 7 años tal vez no lo comprenda, pero ya uno de 10, 12 que ya entra en los colegios y en la escuela tiene responsabilidades, tiene asignaciones, tiene que cumplir con tareas, tiene que cumplir un horario bien estricto, ¿me entiendes? Y saber que tiene que entrar a una hora y salir a otra hora, entonces son cosas como que ya un niño de esa edad lo puede captar. A diferencia de un niño pequeño que aunque va a la escuela todavía no conoce las horas, no sabe que por qué tiene que ir de 8 a 5, de 8 a 4, de lunes a viernes, sino simplemente lo hace porque es parte de su rutina. Exacto, vamos a decir que lo obligan, pero no es como que tiene una real conciencia de por qué realmente tiene que ir esas horas o por qué tiene que ir siquiera a la escuela. Pero de hecho hay muchas cosas que me interesaron con respecto a Linus. Porque yo lo vi muy metódico al principio más que nada, y de hecho es por eso que lo envían a la casa a investigar, por la forma en que él trabaja, vamos a decir la frialdad que él tiene y lo preciso y objetivo que es en el reporte. Entonces yo siento como que se perdió esa parte de él, creo. Al menos yo lo siento que tal vez él sí tenía problemas, vamos a decir, en el trabajo, pero no siento que el ser metódico fuera uno de esos, sino que formaba parte de su ser, o sea, era lo que él era así, vamos a decir, desde antes, Sí, no, como metódico. Linus es una persona rígida hasta más no poder. Él dice que él hace su trabajo y su orgullo era justamente eso. Tenía el reglamento de normas y sistemas en su casa. O Que sea, era se una lo persona que, desayunaba. exacto, para él era importante que eso se cumpliera a rajatabla. ¿Por qué? Porque es lo único que él conocía. ¿Me entiendes? Él no veía ni había tenido la oportunidad de ver otra cosa, de que el mundo puede ser diferente. Si te fijas en su primer encuentro, cuando Talia, bueno, la pequeña Talia, le dice, ay, sí, es que tenemos unas horas para desarrollar lo que nosotros queremos, nuestras actividades y nuestros gustos. Para él es algo llamativo eso, como decir, ¿y cómo lo dejan así? Y, o sea, los niños necesitan reglas, necesitan cumplir un horario, necesitan estar siempre vigilados. ¿Por qué? Porque él todavía no se da cuenta que
como niños también tienen intereses y que cada uno son diferentes y que tienen derecho a desarrollarlos y a explotarlos y a vivirlos a su manera. Yo siento que al inicio también yo me di cuenta de que él no había como experimentado mucho, porque recuerdo que cuando él iba en el tren, él se maravilló por ver el mar, o sea que él no había visto nunca el mar, Y tampoco. si tú te fijas, una de las de los que llama la atención al inicio del libro es que su mousepad es un mar y dice, no quisieras estar aquí, justamente. Y es como algo que le recordaba lo que él no había vivido, lo que él no tenía. Exacto, tal vez, y que tal vez podía encontrar los mismos niños, vamos a decir. Y esa Exactamente. partecita que le faltaba, vamos a decir complementaria. Pero Bueno, a todo esto, entonces, Sorangi, me gustaría saber, porque obviamente yo sé que creo que para ti, a ti te impactó más que a mí el libro, vamos a decir, o tal vez significó más para ti el libro que para mí. También, si hay de casualidad alguna parte que no te gustó del libro, algún eh, aspecto. bueno, como te dije, el libro me encantó, me pareció hermoso, me pareció un mensaje preciosísimo y muy poderoso, pero si tendría que elegir algo que no me gustó, no sería algo que no me gustó, sino cosas que tal vez se merecen ser exploradas, como qué pasó con el de Homa después, cuáles fueron las consecuencias de lo que pasó exactamente, porque él entregó un informe, pero no se determinó qué se iba a hacer con el orfanato, o sea, Gracias. ellos simplemente tomaron para hacer el Tejoma, una organización tan grande y tan importante, ellos de alguna manera manipularon y tomaron lo que hicieron con ninguna consecuencia. Entonces, eso de verdad puede ser así en un mundo tan totalitario, tan rígido. Creo que terminó como con un Deus of Machina, como que Ajá. todos terminan felices para siempre, sin las consecuencias de los actos que puedan existir. Entonces yo digo, bueno, como que me faltó un poco profundizar en esas partes, como Yo que creo merece que, la al pena igual que buscar más. tú, Sonia, creo que al igual que tú, esa parte de saber qué es lo que sucede luego, como qué es lo que procede después, y no solamente lo que procede, también las cosas que anteceden, porque a mí yo siento que me faltó, para mí me gustó Arthur, por ejemplo, el personaje de Arthur, pero Maravilla. siento que incluso cuando él está hablando de lo que le pasó y todo eso, eso fue como la única parte en la que se explora su pasado, pero el pasado, por ejemplo, de los mismos niños, siento como que le faltó más cosas como para que tú te identificaras, como más, no sé, desarrollo, podríamos decirle, profundidad en ese aspecto, o simplemente tal vez algunos flashbacks que nos ayudaran a identificarnos más con el pasado de ellos. Eh, Fue muy y, superficial, eso es verdad. Contaron sus historias en tercera persona, no lo contaban ellos, sino Arthur y lo que él conocía de ellos. Así que sobre la historia de los niños fue muy alejado, tú sabes, muy como que ella vivió esto, pero más nada. Exacto, como que esa es una de mis críticas, de hecho, al libro, que te voy a mencionar ahora, que no me gustó a mí del libro. Ya he mencionado dos o tres cosas que en realidad no me gustaron. Una de ellas, como ya te mencioné, es la de la profundidad de los personajes y tal. Pero otra también es que creo que se manejó, como tú mencionaste, de manera superficial algunas cosas. O sea, que siento como que me decía las cosas, pero no me las hacía sentir, no me las mostraba, que es una crítica fuerte que yo le hice a Sigue mi voz, pero que no, ese capítulo tuve que borrarlo y no he tenido el chance de poder como grabarlo de nuevo. La autora como que me decía lo que el personaje sentía, pero no me lo mostraba como que con las cosas que pasaban para que yo pueda como determinar, wow, esta persona está depresiva o esta persona realmente está pasando por este mal rato, sino como que simplemente me lo dice. Entonces no me identifico con, con la historia por eso. Así que esa sería una de las críticas al libro, que tal vez que me decía las cosas en lugar de mostrármelas, en lugar no sé, hacérmelas sentir. Eh, y Creo que también, está muy relacionado con la conexión que el autor logre conectarte con el libro, porque hay veces que te lo dice, hay depresión, hay dolor, hay miedo, hay angustia, y tú tal vez lo puedes sentir, pero si el autor no logra conectarte, o tú no logras conectar con la historia, por más que te lo diga o te lo muestre en otra forma. bueno, también puede ser, pero al menos yo siento que cada vez que, por ejemplo, he leído un libro que me ha conectado, ha sido que yo llego a la conclusión, por ejemplo, de que el personaje está realmente en depresión. Me pasó con un libro muy odiado que es El Guardián entre el Centeno, ¿verdad?
Yo leo el Guardián del Centeno y mientras yo voy leyendo todo lo que ese tipo está diciendo y todo lo que está haciendo, yo me doy cuenta, wow, pero Holden está pasando por un mal momento, él tiene una depresión fuerte, él tiene que buscar ayuda o algo así, pero él nunca lo dice. Él nunca dice, tengo tal cosa", sino que el lector llega a esa conclusión por lo que pasa. Ujú. Eh, Porque el guardián entre el eterno es o lo amas o lo odias. sí, y yo creo que no hay como punto intermedio, o tú lo detestas o te gusta mucho. A mí me gustó, pero yo sé que esa no es la opinión popular. Sí, pero eso pasa con muchos libros. Eso pasa con 1984, con libros como Un Mundo Feliz. O sea, hay un montón de libros que tienen esa misma temática con El Cuento de la Criada. O sea, son libros que al tocar temas tan sensibles, porque eso es real, los temas que están tocando son temas muy sensibles, hay personas que los rechazan y hay otras personas que se identifican con ellos. Sí, sí, de hecho, de hecho. Ahora, pero me gustaría saber entonces, porque creo que habíamos comentado ya en chat que también este libro es inspirado en un hecho real, de hecho, un evento histórico, que lo catalogan Uh-huh, como The Canada 60 Scoops. No sé si está uh-huh, familiarizada con eso, que es una también de las críticas que le hago porque siento que ese hecho fue ese hecho fue terrible. Y yo uh-huh. incluso creo que, yo no sé si tuviste Anne the Green Gables o Anne with an E en Netflix. Anne se escribe con E. Ajá, se escribe con E, Ana de las exactamente. cejas verdes. No, no le vi. Exactamente. En esa serie, ese libro fue publicado en 1908, ¿verdad? Uh-huh, Y eso es canadiense también. ¿Qué pasa? Que en esa historia, ella, Anne, tiene una amiguita. Bueno, te voy a poner lo que vi en Netflix. Ella tiene una amiga y esa amiga la toman de su familia, se la llevan a un sitio para uh-huh, reeducarla. Era una nativa o First Nation, que así que le dicen allá en Canadá. Y uh-huh. yo me quedé pensando, wow, pero mira, este libro fue inspirado en ese, vamos a decir, hecho histórico de esa, vamos a decir, yo diría secuestro masivo de niños para ser entonces reeducados y ser adoptados en familias, vamos a decir, blancas. En realidad le dice The 60 Scoops, pero fue algo que empezó en los 50. Pero al yo ver eso mil ochocientos ¿en? en 1880, si no me equivoco, empezó esa situación en Canadá. Mira, entonces está un poquito más anterior, exacto. Eso es lo que, esa era la relación que estaba haciendo, que como lo vi en Anne the Green Gables, me doy cuenta que en realidad eso estaba pasando desde mucho antes. Y Sí, siento que tal vez fue como un poco maquillado, vamos a decir, en el libro. No es que no fue como, siento que era un tema un poco más serio, tal vez. y no, lo que pasa es que con el libro lo toma directamente para niños especiales. No te está diciendo, o sea, no habla sobre niños que son desarraigados de sus hogares casi nunca. Aunque sí se toma el hecho de que estos niños no tienen casa, no tienen hogares, pero si tú te pones a ver, en el caso de Talia, ¿qué pasó? Mataron a toda esta familia de Talia, pues. Ella fue la única sobreviviente Bueno, en ese exacto. caso. Entonces, pero lo que ocurre en este evento, que es un hecho atroz que tiene la cultura canadiense, es que ellos entendían que, como le decían ellos, sacar el indio del niño, Ujú. básicamente, y era su idea de que el niño perdiera todo contacto con su cultura. Y en los últimos años es que estamos hablando de genocidio cultural. Sí, En ese tiempo yo no se entendía que esto era ese tipo de situaciones, que eran genocidios. Las escuelas se hacían lejos de donde habitaban las familias con la intención de que el niño estuviera el menor contacto posible con sus familiares y perdían exacto. su idioma, cultura y un sinnúmero de aspectos culturales que te definen tu identidad. Y todo eso traía consigo lugares que, aunque el gobierno los tenía como obligatorios, no le proporcionaba los recursos necesarios para que esas escuelas subsistieran y por lo tanto los niños eran obligados en su mayoría a hacer una tanda de trabajo. A Y entonces trabajar. vivían, y como quieran, vivían casi en la indigencia, en hacinamiento, mala comida y sufrían abusos, desde abusos físicos, psicológicos hasta sexuales. Es un tema súper, bastante difícil de evaluar. Aquí no se tocó este tema más que con el tema de Arthur, que es cuando que él cuenta su historia
de que lo encierran, etcétera, 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 de que lo trataban muy mal. Pero en las escuelas a las que Linus iba, él dice que solamente había recomendado 2 cierres, si tú te pones a ver. Si él había tratado miles y miles de orfanatos, 2 cierres en comparación era un mínimo, ¿me entiendes? Era Exacto, un que era como mínimo que él entendía que la estaban mayoría de los funcionando, orfanatos funcionaban bien. estaban funcionando. Pero como te digo, este genocidio cultural trajo consigo muchísimas cosas. El hecho de que los niños no pudieran adaptarse ni a su cultura, ni a la cultura canadiense, porque al final seguían siendo de alguna manera no eran Aborígenes, aceptados. First Exacto, Nations. exacto, y no eran aceptados por los canadienses, y cuando llegaban a sus hogares no podían ni siquiera comunicarse con sus familias porque habían perdido parte del lenguaje para comunicarse con ellos. Esa Y es otra, eso, mira, esa es otra cosa que a mí me afecta personalmente, porque en realidad yo vine a tener conocimiento de este tema mucho antes de ver Anne with an E y mucho antes también de leer este libro, porque usaba una aplicación con la que una persona, por ejemplo, se envía cartas con otra, simula como el correo antiguo. Tú le envías una carta a alguien y esa carta la reciben 2 o 3 días y luego entonces te mandan una carta en la misma aplicación. Entonces, ahí yo conocí una persona que ella me dijo que era First Nation. Yo no entendía al principio, entonces yo le pedí que me explicara. Ella me dio un sinnúmero de detalles y yo quedé todavía sorprendido porque al menos aquí no hay indígenas, o sea, no hay un pueblo propiamente descendiente de los indígenas, pero no, allá en nuestro sí. caso hubo una abolición total, pero esto mismo pasa con Estados Unidos, que tienen reservas y los tienen aislados, si tú te fijas. Los tienen Eh, aislados y aparte de que exacto. ha desencadenado un problemas sociales como alcoholismo, adicción, todo ese tipo de Alcoholismo, adicciones. depresión y drogadicción y una alta tasa de violencia, justamente por eso. Y eso está establecido que eso se prolonga a las siguientes generaciones, no Eso, solamente a los que sobrevivieron a esta situación. Que estos niños fueron secuestrados, torturados, aislados y traumatizados de por vida. O sea, esto fue un evento muy trágico eso es terrible. y que todavía hoy en día no se han puesto las culpas ni se han ejecutado los castigos necesarios a las personas que que auspiciaron esta tragedia. Bueno, y hay que ver también porque, bueno, ya ha pasado un tiempo también de eso. Cuando viene a ver, los mismos responsables ya ni siquiera están entre nosotros. Sí, Eh, pero es lo que reclama el pueblo indígena, que no sé, todavía hoy en día se sigue de alguna forma respetando su cultura. Por ejemplo, unas carreteras que se iban a hacer, o un oleoducto, perdón, que atravesaba parte de sus tierras, que era un genocidio y que era algo, maltrataba su ecología, la parte ecológica de sus zonas, y nadie ha dicho nada por ellos, ¿me entiendes? O sea, a pesar de lo que ellos han vivido, todavía hoy en día se les sigue tratando como ciudadanos de segunda. Se siguen marginando. Son Exactamente. minorías ahí que nadie le quiere prestar atención. Ujú. Y el mismo idioma va desapareciendo. Claro. Porque ya las nuevas generaciones no tienen contacto con los antiguos, que realmente era los que manejaban el idioma. Y bueno, adoptan el inglés, obviamente, por default. Tú sabes que eso Y me recuerda mucho al Mundo Feliz. No, perdón, Mundo Feliz no, 1984, no sé si leíste el libro. sí, 1984 me gustó mucho. Un Mundo Feliz no lo he leído, pero en el 1984 hasta la película yo vi, me gustó. Sí, pero 1984, al tocar el tema este tan vital de la New Language, la nueva lengua, eh, ellos, como ellos decían, llegar a un punto en que no sabrán decir palabras como libertad, independencia, sedición, revolución. Si tú no sabes cómo decir nada de eso, ¿cómo tú vas a poder gestar alguna de esas cosas? Exacto, Y si era no lo está en mismo. el lenguaje, es que no está en el Ujú. pensamiento. Al Y, modificar el lenguaje se modifica también el pensamiento. Que y es lo de, mismo que pasamos nosotros hoy en día. sí, Si te mira, pones a ver eso, cuántas palabras tiene el idioma español, más de 300.000. ¿Cuántas palabras se usan en una conversación normal? No llegamos ni a 70. vamos a decir, el vocabulario promedio de una persona normal Mm, es muy limitado. muy Eso va limitado. aumentando dependiendo, obviamente, si la persona El estudia, nivel pero cultural. nosotros tenemos lo que se llama un vocabulario activo y otro inactivo. El activo es el que usamos normalmente en la conversación y el inactivo es el que sabemos, pero no usamos. O
sea, Pero yo tú conozco puedes, personas que no las conocen, personas que a las que yo le hago alguna referencia, algún comentario, y me dice, ¿qué significa tal cosa? Y por lo menos esa persona tiene el interés de preguntarte, sí, ¿qué significa tal cosa? Pero hay personas que no, que no le importa. Y tú lo sabes que es así. Tenemos una población joven adulto que está tan enfrascada en las redes sociales, en, en la música urbana, que no tiene un vocabulario muy limitado y apenas, o sea, su comunicación es muy reducida, 30, 40 palabras. wow, eso es increíble, increíble, la verdad. Pero Yo ahora, doy clases a adultos ya, pero yo doy clases en la universidad. Y cuando tú te das cuenta que ellos no saben colocar conectores en una oración, puntos, comas, tú te das cuenta que nuestro problema es difícil. No saben leer, la mayoría no sabe leer. Tú lo pones a leer y tú, durante el proceso tienes que irle corrigiendo. bueno, eso da pena por el sentido de que, bueno, en el sentido de que en realidad estamos ya a un nivel superior. Tú eres profesora, obviamente, en la universidad. Entonces ya se espera o tenemos ciertas expectativas de la persona que está en el nivel superior, al menos con respecto a la lectura, que es una de las cosas que se enseña en, bueno, yo aprendí con el libro Nacho. Un estudio que ha demostrado que nuestros niños de 10 y 12 años tienen un nivel de comprensión lectora ínfimo. O sea, creo que lo estaban comentando estos días en las redes sociales. Y mi mayor queja con respecto a eso no es que lo tenga, es que estamos haciendo para mejorarlo, qué estamos haciendo para cambiar. La mayoría de la gente se queja, pero no hace nada. Exacto, es verdad, mira, ese es el principal detalle para mí. ¿Qué es lo que se está haciendo para cambiar esa realidad? O sea, cada vez que tú ves que nosotros estamos, que tú estás usando esta plataforma, yo estoy usando Instagram con cuando hablo de los libros RD, de alguna manera queremos seguir promoviendo la lectura porque esa es la solución para tantos problemas que tenemos hoy en día a nivel educativo. O sea, si se crea un hábito de lectura continuo, si las personas lo adoptan como forma de vida, eso no lo veremos en el futuro. Pero el problema es que la lectura es como cualquier actividad, si no se hace, no se Es mejora. un ejercicio exacto, que es como un Exacto, hay que músculo practicarlo, exacto, hay que que hay que ejercitarlo. ejercitar. Y nosotros como seres humanos no está en nuestra naturaleza leer. Nosotros sí tenemos, nuestro cerebro viene de por sí con que va a hablar, ¿verdad? Pero para leer hay que aprenderlo, porque Es nos enseñan, porque, ¿verdad? es Uh-huh, porque obviamente somos primeramente, bueno, como somos seres sociales, primeramente fue lo que se desarrolló fue el habla y en segunda instancia ya la escritura. uh-huh. Y o sea que ya simplemente ese hecho, como ese antropológico, lo dificulta más la lectura siempre. Dificulta Entonces, si no se que... ejerce, si no se ejercita, ¿cómo lo vamos a tener como algo innato? Me gustaría saber cuál de los chicos fue tu favorito. Ah, yo soy Team Luz. A mí me encantaron todos, porque no te puedo decir que Chaucer no fue un encanto, que Talia no es adorable cada vez que ella decía que me iba a dar con la pala, pero Luz sí es como lo más humano en toda la historia. Es el más rechazado, el que más sufre, el que tiene las pesadillas, el que más necesita cariño, comprensión, el que tú dices, hey, yo lo quiero en mi vida, de verdad que sí, pero también el que tiene una humanidad tan grande, tú sabes, un corazón tan grande a pesar de sus orígenes, que yo dije, no, Lucio es mío y me lo quedo. Que es contradictorio por eso mismo, por sus mismos orígenes. O sea que, porque en Uh-huh. realidad, mira qué pasa, para mí, lógicamente, él no era una persona, él no era un mal niño, ¿verdad? Vamos a decir. Era el que vamos a decir que él sufrió más y es mi favorito precisamente por el dilema que trae su condición. Hijo, por Eso es ejemplo, lo que de... le pasa casi a todos los niños, ellos venían con la idea de que se le inculcó que debían de ser de tal o cual manera. Por ejemplo, el pequeño Sam, que era el niño que se convertía en perrito, y Ajá. él, que era un metamorfo, y que cuando mordía a las personas, esas personas se convertían, a él se le enseñó que era un monstruo, igual que a Skausen o al Guiberno, se le decían que ellos eran monstruos, y tú no ves que decían, ay, no te asustes si encuentras a fulano debajo de tu cama. ¿Por qué? Porque es que le han enseñado tanto tiempo que su naturaleza era esa, asustar a las personas, que de alguna manera él lo había asumido y arraigado tanto en su identidad, que para él era difícil desembarazarse de eso. Exacto, y que, o sea, la enseñanza al final de él es que simplemente esas etiquetas que le daban no necesariamente representaban lo que él era. Uh-huh. Uh-huh. Eso se puede dividir en un sinnúmero de cosas, de hecho.
porque eso como que se presta para una discusión más grande sobre cosas de la actualidad, o sea, de lo que estamos viviendo a nivel social ahora, que son Totalmente. un poquito más profundas. Tú Se no eres lo simplificó que un te poco. dicen, tú no eres lo que te dicen, tú eres lo que tú eliges ser. Eso suena, mira, eso suena muy Barbie. No sé si tú llegaste a escuchar el eslogan de Barbie, que Barbie, sé lo que puede ser. No, en Wow. realidad yo no era muy fan de Barbie. Ahora me gustaría saber cómo tú piensas o cómo tú sentiste esa representación, vamos a decir, de la cultura LGBT que tú pudiste encontrar en el libro. Yo te voy a responder primero diciendo de que en realidad siento que la sentí un poquito forzada y a veces y puede ser innecesaria porque creo que sin ese elemento la historia hubiera funcionado igual de bien. O sea, creo que hubiera funcionado normal, o sea, tal vez no era un elemento tan necesario como para Pero, desarrollarlo. Siento que Linus, no sé por qué a veces al representar la homosexualidad siempre se representa como tipo represión, como que lo reprimía, como que no sé por qué me hubiera gustado que de haber elegido a Linus, por ejemplo, con esa naturaleza, que lo haya sido plenamente desde el inicio y conscientemente, y que no haya pasado por ese proceso, vamos a decir, de descubrimiento, que es algo que yo siempre he criticado, que hay siempre las películas que veo, son de ese salir del closet, y no, no aquí no hay ya, una salida del closet, si tú te fijas. No la hay. Él ya estaba fuera. ok, vamos, abórdame eso, entonces, pues yo lo sentí Sí, así, como que, no, no, tú no recuerdas la conversación que tuvo el de Linus con su vecina. con la vecina. Sí, con su vecina, que ella le dice, yo tengo un sobrino que es abogado y o contable, no me acuerdo, y sería perfecto para usted. Y Linus te dice como que no, pero Oh, yo no me acuerdo de ese pedacito. ya hay una conversación que yo sí entiendo es que Linus Como un no se ama. hint, como una pista. Sí, sí, ya, eso se notaba desde el inicio. Lo que yo sí creo es que no quería lo suficiente, porque por ejemplo, él no se daba la oportunidad de conocer personas, no se daba la oportunidad de ser feliz y de que otra persona lo amara. Eso sí, pero él era plenamente consciente de que él era gay desde el inicio del libro. Mm. No Ah, había una bueno. salida, no hubo una salida del closet, la verdad que no. Yo Él, no sé, yo lo sentí como que tal vez simplemente debió ser, yo no lo sentí como que era tan pleno, como yo sentí como que él incluso fue cambiando, siento que Linus fue evolucionando desde un lugar un poco más rígido y cuadrado a uno un poquito más con más posibilidad, más con más flexibilidad, obviamente después de la experiencia con los niños y tal, y tal vez por eso lo percibo como que hubo una salida del sí, yo creo closet. que en mi caso yo lo vi no tanto con su identidad como una persona homosexual, sino él no se quería, él no creía que se merecía amor. Para mí que esa fue de las mayores cosas que Linus aprendió, que nos queremos, que ser una persona de por sí, o sea, no importa cómo te veas, ni cómo tú, ni de que tú quieras, simplemente nos merecemos ser amados, simplemente porque somos. Y ahí era lo que yo vi que fue el mayor descubrimiento de Linus. O sea, es ese contacto con Arthur cuando él lo ve la primera vez y él habla él lo ve como su hombre, o sea, él se enamoró de Arthur en la primera vez. Definitivamente yo lo siento así, él solamente fue verlo y enamorarse de Arthur, pero sus reglas, su rigidez, le No puso, hay que la profesionalidad, no hay que mantener la profesionalidad. Si claro, usted fue ahí claro, a hacer un trabajo. y está muy bien, y está muy bien todo eso, pero también él negaba esos sentimientos y esas emociones. Pero cuando él lo ve, creo que lo tengo muchos posts en el libro, pero cuando él lo ve, que él quiere como que él de alguna manera lo está describiendo, él lo describe como un hombre alto, gallardo, o sea, ya tú ves Como que que ahí lo está como hay, sobredescribiendo, como que exacto, él lo ya está hay describiendo como deseándolo. Entonces, sí, hay un deseo físico por lo menos, obviamente, o sea, que no conoce la personalidad de la persona, no es posible, ¿verdad? Desarrollar una emoción. Yo nunca soy de amor a primera vista, así que yo entiendo que lo primero que hay es una atracción física, de verdad que sí. exacto, esa química innegable física. Pero bueno, Ujú. chicos, eso ha sido todo por este episodio de hoy. Espero que les haya gustado la participación de Sorangi Vargas. Espero que en el futuro también podamos discutir otro libro que hayamos leído juntos. Así que, chao, chao.